Esta fusión etimológica implica ante todo el reconocimiento de un nuevo campo de sentido, el encuentro entre dos racionalidades que históricamente se han prestado ayuda, pero que han respondido a valores epistémicos distintos. Es en la Grecia clásica en donde encontramos los orígenes de esta forma de abordar los fenómenos de la naturaleza que hemos denominado ciencia. El paso del mito al logos, como lo llama el historiador Jean-Pierre Vernant, no es el triunfo de una razón absoluta sobre un mundo perdido en la mitología. Para este autor, ese mundo es altamente racional en la medida en que posee una lógica basada en el ordenamiento divino por la autoridad del Kratos, es decir, por el poder de los dioses. De tal manera que la racionalidad que se inaugura en Occidente con los filósofos presocráticos a partir del siglo VI antes de nuestra era, si bien implica una gran novedad, no significa a priori el destierro a la irracionalidad del pensamiento predominante hasta entonces. Será Augusto Comte quien en el siglo XIX formulará la famosa ley de los tres estados, según la cual el espíritu debe alcanzar un estado positivo o real luego de superar los estados teológico o ficticio y el estado metafísico o abstracto. El triunfo de esta razón positiva se lograría, según Comte, cuando la imaginación quedara subordinada a la observación. Con este encadenamiento lineal de superaciones repetidas, la ciencia decimonónica es presentada como el coronamiento del espíritu humano en un proceso de ascenso natural necesariamente evolutivo. La tendencia a condenar a la irracionalidad a otras formas de pensamiento es en parte herencia de ese positivismo decimonónico y de una razón exaltada por la Revolución Francesa. Explica también Jean-Pierre Vernant que con los filósofos presocráticos, los fisiologoi, como los llamará Aristóteles, aparecen los problemata, una nueva forma de inquirir con respecto a los fenómenos de la naturaleza. Las preguntas se dirigen a los fenómenos mismos en cuanto pueden ser explicados por causas físicas. ¿Por qué a veces hay eclipse? ¿Por qué a veces hay arco iris? La idea del arjé, o principio constitutivo último de la materia, surge como una necesidad explicativa independiente de la razón divina. Pero este logos pronto se convertirá en nomos, en ley, ya que el arjé significa el principio, pero también el poder que ordena el mundo. La diferencia estará en que esta ley será el equilibrio entre los elementos y no ya la imposición de un Dios. Al respecto, señala el autor, comillas, cito, después los pensadores del siglo VI van a intentar mostrar cómo esos principios se combinan siguiendo un orden, el orden constante de la naturaleza. Finalmente, en ese punto de partida, se ve nacer la idea de que es la ley la que gobierna el mundo y no Zeus. Ahora el orden está primero con respecto del poder. Está ahí la cita de Jean-Pierre Vernant. Sin embargo, no hay que ver en estos orígenes de la ciencia occidental un proceso automático de distanciamiento de las leyes divinas. No hay que verlo como algo que ocurriría de manera fácil y espontánea. Tomar partido por un principio constitutivo de la materia, ya sea el agua, el aire, el fuego o lo indeterminado, el apeiron, es asumir el riesgo que implica el pensamiento, la aventura que conlleva sondear en los misterios del mundo con las herramientas explicativas disponibles para entender su funcionamiento. Ejercicio en el que no se descartaba la información obtenida por los sentidos. Es conocida la historia de Tales de Mileto, quien dibujando un triángulo en la arena, con dos puntos en la orilla como referentes,
podía calcular la distancia a la que se encontraba un barco que se hallaba cerca del puerto. Esta triangulación hecha con líneas no era tanto un modelo o una abstracción pura, sino una estructura que representaba a una escala menor lo que se apreciaba por medio de la percepción. También se le atribuye a Tales la primera predicción de un eclipse de sol, seguramente con la ayuda de tablas de observación asirias y caldeas. La emergencia de este tipo de racionalidad coincide con la emergencia de la democracia en las ciudades griegas. La posibilidad de debatir públicamente acerca de los asuntos de los ciudadanos es solidaria de una lógica en la que las ideas pueden ser consignadas, revisadas e incluso rectificadas. A diferencia de la tradición oral, de las grandes epopeyas, de las cosmogonías, surge una nueva forma de enunciación que privilegia la prosa y el discurso escrito, que como recurso mnemotecnológico permite volver sobre las ideas toda vez que se requiera. Los textos escritos permitirán la crítica, la controversia, el debate. En cambio, la tradición oral, según Jean-Pierre Vernant, actuaba por encantamiento del público, por una especie, lo cito, de simpatía que hace que el oyente sea tomado y hechizado por la emoción que los versos comunican. Hasta ahí la cita. Este análisis del historiador francés con respecto a la razón y a las racionalidades griegas es bastante actual, pues nos muestra hasta qué punto la historia nos permite pensar el presente de nuestros saberes. Al insertar la razón en la historia, al mostrar que cada época genera sus propios coeficientes de racionalidad y que por ende no se puede hablar de una razón inmutable, al señalar que el sistema mitológico se vuelve irracional solo cuando estamos por fuera de él, relativiza de manera contundente la pretensión de establecer una jerarquía entre los diversos modos de pensamiento que ha generado el ser humano. La antropología simbólica ha hecho avances significativos en este campo al definir unas lógicas no clásicas o unas lógicas paraconsistentes como fundamento explicativo de la concepción del mundo que tienen culturas originarias ajenas a la tradición occidental. De manera que hay ciertamente un pensamiento científico paralelo a otras formas de pensamiento, pero a su vez no reducible a un solo racionalismo. Al construir históricamente su propia racionalidad, cada ciencia emplea la razón sobre sí misma para avanzar y al arriesgar sus certezas abre el camino al conocimiento. El hecho de aceptar la pluralidad de racionalidades en el pensamiento científico evita caer en el error de considerar que la ciencia se gobierna por una razón absoluta que se elevaría arrogante y victoriosa por encima de otras formas de pensamiento. A su vez, la labor paciente y denodada del científico adquiere todo su brillo cuando a los logros y avances en sus investigaciones se suma una disposición abierta e interesada hacia otros campos del saber. La ciencia también ha tenido el apoyo de los instrumentos técnicos para el logro de sus propósitos, pero las formulaciones teóricas no siempre han sido la consecuencia natural de su empleo. Incluso, en algunos casos, la teoría se ha anticipado a la verificación experimental debido a la capacidad de prever racionalmente los hechos. Según Dominique Lecour, comillas, esta capacidad autocontrolada la opondría radicalmente a toda forma de adivinación. Eso está en un libro que se llama Contra el miedo, del filósofo francés Dominique Lecour. Dos ejemplos son presentados por él para ilustrar los casos en los que la teoría científica se anticipa a la constatación fáctica. El primero es el descubrimiento del planeta Neptuno en 1846 por el ingeniero convertido en astrónomo Urbain Le Verrier, quien a partir del empleo de cálculos complejos para entender las perturbaciones sufridas por la órbita del planeta Urano,
pudo predecir la existencia de un planeta desconocido hasta entonces. Será el director del Observatorio de Berlín, Johann Gottfried Galle, quien, después de recibir una carta de Le Verrier con las indicaciones precisas para ubicar el planeta, terminó observándolo el 23 de septiembre de 1846, exactamente en el sitio indicado por Le Verrier. El otro ejemplo dado por Dominique Lecourt de esta capacidad de previsión teórica de la ciencia es el caso del físico británico Paul Dirac, quien en 1927 buscaba una ecuación para explicar el comportamiento del electrón. La ecuación hallada comprendía dos posibles soluciones. De una de estas soluciones, Dirac supondrá la existencia de una partícula de igual masa que el electrón, pero cargada positivamente. En efecto, en 1932, Anderson prueba experimentalmente la existencia de estas partículas en una cámara de niebla. Son los llamados positrones, que tanto beneficio aportan en la actualidad a los estudios del cerebro con las llamadas cámaras de positrones. Sin embargo, recuerda también Dominique Lecourt que tal vez no sea esta magnífica capacidad de la ciencia la más primordial, pues los grandes cambios a nivel teórico, que son condición de posibilidad de la previsión misma, ocurren por una reformulación o refundación teórica que implica pensar lo imprevisto. Es así como la teoría cuántica surge de la idea de que la radiación de la energía se da en cantidades pequeñas discontinuas llamadas quantums, algo que contradecía la teoría electromagnética de Maxwell dominante en el siglo XIX. De tal manera, concluye Lecourt, que la previsión científica se efectúa siempre sobre un fondo de audacia especulativa. Pero si estamos de acuerdo en reconocer que la ciencia avanza a partir de esta audacia del pensamiento, ¿será posible de igual modo hablar de un pensamiento técnico y tecnológico? ¿Por qué se habla de una fusión entre tecnología y ciencia en el mundo contemporáneo y cuáles son sus características? El filósofo Javier Echeverría plantea que en el mundo contemporáneo estamos asistiendo a una revolución tecnocientífica, la cual posee su propia racionalidad, sus propias características, sus propios valores. Pero antes de entrar a especificar estas características, veamos qué tanto tiene que ver la técnica y la tecnología en toda esta cuestión. Según Miguel Ángel Quintanilla, existen varios enfoques para pensar la técnica y la tecnología. A partir del enfoque cognitivo, la técnica es un conocimiento de base empírica, mientras que la tecnología es un conocimiento científico aplicado. Si nos ubicamos en el enfoque instrumental, la técnica se refiere a herramientas o artefactos artesanales. En cambio, la tecnología se ocuparía de los artefactos industriales, es decir, de los objetos técnicos propiamente dichos. Finalmente, tendríamos un tercer enfoque, el enfoque sistémico, en el que tanto los artefactos artesanales como los objetos industriales solo podrían ser pensados en combinación con otros elementos conformando un sistema: energía, materiales, agentes humanos, etc. Esta clasificación nos sirve como punto de partida, pero no basta para explicar por qué la técnica y la tecnología tendrían su propia racionalidad. Si la técnica es una capacidad de resolver los problemas que plantea el medio, entonces podemos encontrar soluciones técnicas que están presentes en la estructura misma de muchos organismos, como resultado de su proceso evolutivo y de los mecanismos de adaptación. Pero en el ser humano, la técnica es ante todo la posibilidad de exteriorizar, de intervenir el entorno para adecuarlo a sus necesidades, idea que ha sido planteada y desarrollada por André Leroi-Gourhan. De tal manera que la humanidad recurrió al pensamiento técnico para resolver sus problemas desde mucho antes del esplendor griego. Gran parte de los inventos mecánicos de la antigüedad fueron realizados sin necesidad de una explicación científica que diera cuenta de sus principios de funcionamiento. Pero la técnica es también lo que ha permitido a que los seres humanos continúen evolucionando
aprovechando la posibilidad de exteriorizar todo su potencial creativo. La técnica permite organizar lo inorgánico, haciendo que se parezca al orgánico. A este proceso, Bernard Stiegler lo llama la prosecución de la vida por otros caminos diferentes a la vida. Los objetos técnicos crean un orden dentro de un sistema, ayudando a disminuir la entropía o tendencia a la disipación de la energía. La tecnociencia contemporánea permite la hibridación de sistemas naturales y artificiales, como ocurre, por ejemplo, en la electrónica molecular o moletrónica, en donde se utilizan moléculas orgánicas para que funcionen en dispositivos electrónicos. En lo que concierne a la tecnología, precisamente, incluso si se piensa como el universo de objetos, prácticas, conocimientos y soluciones de base industrial, también puede mostrarse que hay una racionalidad propia, que aunque dialogue con la ciencia clásica, no siempre obedece a sus preceptos. El historiador de la tecnología, John Studemeyer, resume en 4 puntos los argumentos que permiten rebatir la idea de que la tecnología es solo ciencia aplicada. El primero de ellos afirma que la tecnología modifica los conceptos científicos. Los estudios realizados acerca del proyecto para crear una computadora digital luego de la Segunda Guerra Mundial, el Whirlwind Project en el MIT, mostraron que la mayor parte de los conceptos empleados provenían de la propia ingeniería y los que procedían de la ciencia fueron transformados para su utilización en el desarrollo del proyecto. El segundo punto se refiere a que la tecnología utiliza datos problemáticos diferentes a los de la ciencia. En el diseño aeronáutico, la ingeniería aporta elementos que no provienen necesariamente de la ciencia, como por ejemplo datos cuantitativos, consideraciones prácticas o conceptos de diseño. El tercero se refiere a la especificidad del conocimiento tecnológico. Aunque pueden darse similitudes entre las teorías científicas y las tecnológicas, la tecnología es menos abstracta e idealizada. Y el cuarto punto, por último, la tecnología manifiesta una dependencia de las habilidades técnicas. Aunque la distinción entre técnica y tecnología se establece en función de la relación con la ciencia en el enfoque cognitivo, no se puede negar que las técnicas estén presentes en la producción tecnológica. La idea de la tecnología como ciencia aplicada conduce a pensar que basta con conocer la ciencia para entender la tecnología. Y si se piensa que la ciencia es una actividad objetiva y neutral, sin vínculo con la sociedad, se llega a pensar que los problemas éticos, políticos y sociales provienen del uso que se haga de ella. Y por consiguiente el mismo razonamiento se aplicaría para la tecnología, pues esta sería también tan neutral como la ciencia. Pero en realidad la tesis de la neutralidad es una pura ficción ideológica, tal como lo afirman los filósofos españoles González García, López Cerezo y Luján. Pero la relación entre la ciencia y la tecnología cambió completamente en el siglo XX. Ya no se tratará solo de instrumentos que permitan hacer verificaciones de teorías científicas o equipos para pesar, medir o acelerar reacciones. En el libro del filósofo español Javier Echeverría, La revolución tecnocientífica, se señala que la necesidad de desarrollar proyectos de gran envergadura con costos elevados exigió la participación gubernamental en la implementación de laboratorios o de centros de experimentación a una escala desconocida hasta entonces. En el lapso de tiempo entre las 2 guerras mundiales se llevaron a cabo proyectos de alcance considerable para la exploración científica, como es el caso de los primeros aceleradores de partículas, pero no es sino hasta la Segunda Guerra Mundial que se entra verdaderamente en lo que será considerado como la macrociencia o la Big Science. El proyecto Manhattan, que condujo a la fabricación de la primera bomba atómica, es el paradigma de esta Big Science. Como es de esperarse, las grandes inversiones que exigen estas empresas tienen propósitos que superan el deseo de ahondar en el conocimiento de la naturaleza para tratar de explicarla. El asocio con la guerra condujo a que dichos proyectos, aparte de producir conocimiento, buscarán fines prácticos y concretos. En el caso del proyecto Manhattan, los físicos nucleares tenían sus propios intereses, pero para el gobierno norteamericano era claro que aquella inversión significaba la promesa de ganar la guerra.
Esto se hace evidente en un proyecto como el ENIAC, desarrollado por la Moore School de Pensilvania, que permitió abrir un campo de desarrollo a nuevas tecnologías, al tiempo que proveyó al ejército de una herramienta eficaz para calcular la trayectoria de los disparos de los misiles. Esto pues lo explica Javier Echeverría en este libro mencionado de la revolución tecnocientífica. La macrociencia aunará a los intereses científicos y tecnológicos, intereses políticos, militares, al igual que intereses comerciales, y no podrá ser realizada por individuos aislados, pues requerirá de grandes capitales que solo pueden provenir de una parte del Producto Interno Bruto. Por tanto, requerirá la participación de científicos, de ingenieros, de políticos, de militares y de industriales. La carrera espacial es un ejemplo concreto de la magnitud y del alcance de tales empresas. Sin embargo, es conocido que este proyecto macrocientífico va a sufrir una desaceleración en los años 60 debido en particular a la crisis de la guerra del Vietnam, pero también a una cantidad de manifestaciones populares en contra del uso de pesticidas y del uso de las armas nucleares. Las fuertes críticas que se le hicieron a la guerra y a los medios empleados, entonces generaron un freno a esta Big Science que solamente se vino a reactivar a finales de los años 70. Según Echeverría, es en la década de los 80 cuando comienza verdaderamente la tecnociencia. En el contexto tecnocientífico, el enfoque es sistémico, pues se interactúa con múltiples actores que están integrados en la producción de los resultados. Esto es lo que Bruno Latour acuñará como la teoría del actor red, la teoría del actor red. Tanto la separación entre interior y exterior de la ciencia como el tema de la neutralidad pierden completamente validez. A diferencia de la macrociencia, que recibe financiación gubernamental, la tecnociencia se abrirá paso en el mercado de los inversionistas privados. En los años 80, la financiación privada en investigación y desarrollo superó a la pública en Estados Unidos y ha llegado al 70% de la inversión total en innovación y desarrollo. Según Echeverría, la macrociencia sería una fase preparatoria o de transición hacia la tecnociencia. Se participa de redes de conocimiento en las que la tecnología cumple un papel preponderante, pero no se trata de subsumir la tecnología en la ciencia ni de pensar que la tecnología es una simple aplicación de la ciencia. Aunque la tecnociencia se define canónicamente por la inversión privada, la sociedad comienza a jugar un rol fundamental en la toma de decisiones. De allí surgen los estudios en CTS, claves en la comprensión de estos fenómenos y en el diseño de rutas de trabajo por parte de los entes gubernamentales en todo lo concerniente a innovación y desarrollo. El sujeto en esta nueva ciencia ya no es individual, sino ante todo plural, debido a la cantidad de actores implicados en su producción. Esta participación de la sociedad en el desarrollo de la tecnociencia contemporánea es clave a la hora de determinar unas políticas adecuadas en el campo de la investigación científica. En la actualidad, la opinión pública se pregunta por los alcances de algunos proyectos que apenas pueden comprender. Es el caso del proyecto Genoma Humano, que despierta toda clase de fantasías concernientes a los peligros y a los riesgos de una humanidad seleccionada artificialmente, hecho que reaviva los temores ante un hipotético proyecto eugenésico de proporciones planetarias. La tecnociencia en el mundo contemporáneo exige una axiología que permita regular los procesos de interacción con la sociedad, así como un esfuerzo por parte de los científicos y de los estudiosos de las ciencias para divulgar los descubrimientos y orientar al público en lo concerniente a la toma de posiciones políticas, incluso aquellas relacionadas con el consumo. Ciertos fenómenos de la tecnociencia contemporánea, en especial los relacionados con los avances en biotecnología, en informática, en ingeniería genética, han llamado la atención de aquellos que fomentan posiciones polarizadas, los nuevos gurús del futuro de la humanidad, los tecnoprofetas, y los que estigmatizan el desarrollo de la ciencia, pues ven en ella solo amenaza y deshumanización, los tecnocatastrofistas. Ambas posiciones surgen de una sacralización de la condición humana que se cree exaltada en un caso o traicionada en el otro. Para Javier Echeverría no se puede afirmar que toda la ciencia actual es tecnociencia.
Existe una racionalidad tecnológica y una racionalidad científica. Se sigue haciendo ciencia en el sentido convencional, pero nuestra época se caracteriza por el auge de la tecnociencia. La tecnociencia incorpora a su núcleo axiológico buena parte de los valores técnicos, según este autor, tales como la utilidad, la eficiencia, la funcionalidad, la aplicabilidad. Pero aunque mantiene los valores epistémicos de la ciencia, la verdad, la verosimilitud, la generalidad, la coherencia, la precisión, la fecundidad, pesan más los valores prácticos provenientes de la técnica. Es por esta razón que la tecnociencia no busca solamente un conocimiento verdadero, sino ante todo un conocimiento útil. Y como la utilidad está definida en gran medida por las condiciones del mercado, los valores económicos también entran a jugar un papel prioritario en este mundo. Esto crea una tendencia que afecta incluso a la investigación básica, haciendo que en algunas ocasiones pueda ser difícil encontrar financiación para investigar en el tratamiento de enfermedades que presentan una baja frecuencia estadística en la población, tal como ocurre con las llamadas enfermedades huérfanas, de las cuales la esclerosis lateral amiotrófica, la porfiria, la fenilcetonuria, la neurofibromatosis son algunos ejemplos. Pero los laboratorios biotecnológicos han aprovechado también las ventajas del ciberespacio para crear redes en las que es factible distribuir las labores, comparar resultados y ahorrar recursos. El ágora planetaria en la que se ha convertido la web le permite a la ciencia consolidar el carácter participativo que tuvo desde sus comienzos a través del debate, la controversia, la confrontación y la rectificación. Para concluir, digamos que hemos elegido el tema de la racionalidad como hilo conductor de esta reflexión para enfatizar en el hecho de que hay una multiplicidad de racionalidades, de pensamientos y de valores que tienen que ver con el universo tecnocientífico, que la ciencia en su decurso histórico ha podido progresar porque ha asumido el reto que implica poner a prueba sus certezas y sus comodidades adquiridas, y que los caminos están abiertos para aquellos que deseen seguir ampliando los horizontes de esta magnífica aventura del ser humano. Muchas gracias.